Capítulo 3. Aproximadamente, eran 1.000.000 los asuntos pendientes que Jack Colby estudiaba en su cabeza, tal vez más. El poderoso empresario contemplaba el montón de papeles que descansaba sobre su mesa mientras su cerebro funcionaba a toda velocidad. Era de suma importancia controlar las reservas de helio. La sirena de alarma chirrió en toda la fundición. Jack se levantó sobresaltado y salió de su despacho, molesto por la interrupción. Apenas le había dado tiempo a sentarse en la silla. Después de que el último hombre de la expedición hubiera cruzado el portal, se había quedado en la sala de observación escuchando indiferente los apasionados pronósticos de Nathan Brown respecto al éxito garantizado de la operación. Encontrarán las respuestas, había dicho Nathan a nadie en particular. Estoy convencido. Jack había sentido sin prestarle atención, atento a los preparativos. Los soldados precintaron la zona del portal para que nadie pudiera acercarse a los pilares. Habían establecido turnos de guardia y el comandante Gordon se había asegurado de que en todos ellos predominara la presencia de personal militar. Nadie podía aproximarse al portal sin autorización expresa. Los soldados que ocuparon sus puestos en la sala de observación habían recibido orden de registrar en los informes incluso el suceso más insignificante. Se habían producido algunas quejas por parte de los científicos, que apelaban a su necesidad de libertad para desempeñar su trabajo de manera adecuada, pero habían resbalado por el semblante de Gordon sin efecto alguno. La seguridad era lo primero. Cansado de ver a Gordon deleitarse ejerciendo su autoridad, Jack se había retirado a su despacho, convencido de que tendrían que esperar, al menos 2 días, antes de reconocer a Nathan sus dotes proféticas. En aquellos momentos, en el pasillo, Jack se inclinaba sobre la barandilla y miraba la planta de abajo en busca de una explicación para el molesto sonido de la sirena de alarma. Los 2 soldados de guardia apuntaban con sus armas al centro de la niebla. Jack vio salir a Gordon de la sala de observación y le dio alcance mientras bajaba por las escaleras. ¿Qué ocurre? Jack comprobó su reloj. Se marcharon hace poco más de 1 hora. Aún no lo sé, gruñó Gordon. Averigüémoslo. Jack aceptó la invitación mordido por la curiosidad y siguió a Gordon hasta el soldado que había dado la señal de alarma. Informad, ordenó Gordon. ¿Alguien regresa, señor? Varias gotas de sudor se estaban formando en la frente del soldado. Nos pareció ver una figura humana entre la niebla. Gordon y Jack escrutaron la niebla unos segundos. Continuaba con su particular movimiento y no pudieron detectar nada inusual. Ha desaparecido, pero era la silueta de un hombre, señor, se apresuró a añadir el soldado. Ambos la vimos. Su compañero asintió bajo los ojos interrogadores del comandante Gordon. Jack continuó sin apartar la vista de la bruma, en busca de algún detalle que pudiera haber confundido a los soldados. Os habrán traicionado los nervios, dijo Gordon. La próxima vez, Jack le interrumpió con un tirón fuerte de la manga. Allí hay algo. Una porción de niebla alargada y de muy poca altura se mantenía al margen del movimiento del resto de la nube. Fue ganando tamaño, y sus bordes irregulares se recortaron contra la luz del centro, adquiriendo una opacidad propia de la materia sólida. Un sonido metálico se diferenció con claridad y una pistola reglamentaria apareció rebotando en las sucias baldosas de la fundición. Poco después, el cuerpo de un soldado surgió rodando por el suelo y se detuvo fuera de la niebla, dentro del perímetro de los pilares. El cuerpo no realizó ningún movimiento y permaneció tirado boca abajo. La cara estaba oculta por uno de los brazos. «Quitad el precinto», gritó Gordon. «Que llamen a un médico. Vosotros 2, traedle aquí inmediatamente».
Los soldados reaccionaron con rapidez. Cortaron el precinto y corrieron hasta el recién llegado. «Cuidado», advirtió Jack. «Hay algo más». Una nueva silueta había tomado forma. Esperaron a que estuviese más cerca para poder ver de qué se trataba. Avanzaba con lentitud. Unos segundos interminables transcurrieron hasta que se pudo apreciar que era un hombre. Cojeaba de la pierna izquierda, pero nadie hizo ademán de correr en su ayuda. Finalmente, asomó entre los últimos jirones de neblina. Su paso era tembloroso y su cuerpo oscilaba ligeramente de un lado a otro. Dio 2 pasos más con notable esfuerzo y se desplomó, exhausto. Un nuevo cuerpo estaba tendido en el suelo. Jack corrió hasta el recién llegado y se agachó para examinarlo en busca de heridas. Gordon les alcanzó medio segundo más tarde. «Cerrad el portal», susurró el recién llegado. Su voz era apenas audible y revelaba el cansancio y la debilidad de su dueño. «¿Nos persiguen? Rick, ¿eres tú?» Jack se arriesgó a girarle el cuello para identificarle. «¿Qué ha ocurrido, Rick? ¿Quién nos persigue?» «No podemos cerrar el portal». Gordon se inclinó sobre Rick, impaciente. «¿Qué hay de los demás?» «No podemos abandonarlos. Debemos enviar un equipo de rescate lo antes posible». El capitán Richard Norton agarró la mano de Gordon y apretó con la fuerza de un bebé. «No mandes a nadie, están todos muertos». Rick soltó al comandante, cerró los ojos y perdió el conocimiento sin abandonar la mueca de pánico que se había dibujado en su rostro. Jack puso 2 dedos en su cuello y encontró pulso, aunque su respiración era muy débil. «Está vivo». «¿Dónde está el médico?» «Gordon, ya le has oído. Ordena que cierren el portal antes de que se cuele lo que sea que les viene persiguiendo». «Eso implicaría abandonar al resto». «Necesito confirmación, de ningún modo voy a sentenciar a Miss». Una explosión retumbó en toda la fundición. Jack vio desaparecer uno de los pilares detrás de la cabeza de Gordon para dejar una nube de polvo negra en su lugar. Instintivamente, se llevó las manos a los oídos, cerró los ojos y se encogió. Cuando volvió a mirar descubrió 5 nubes negras que se iban disipando lentamente donde antes flotaban los pilares, y ni rastro de la niebla. Rick escuchó sonidos a su alrededor que no podía distinguir. Poco a poco fue abriendo los ojos. Al principio la luz le causó un gran dolor, pero se fue acostumbrando. Estaba tumbado en una cama. Una voz que no conocía dijo algo a su izquierda y una forma grande y deforme ocupó su campo de visión. Pasaron unos segundos hasta que la confusa figura ganó definición y se transformó en la cara de una mujer. «¿Cómo te encuentras?» «Me llamo Susan y soy tu médico». Mareado respondió Rick con un frágil tono de voz. «Es normal. Son efectos de la medicación». Rick se tomó su tiempo para ver dónde estaba. Giró la cabeza con intención de reconocer la sala, pero una punzada de dolor le atravesó la nuca. Terminó su examen moviendo exclusivamente los ojos. Parecía la sala de un hospital. Paredes blancas, ausencia de decoración y un sillón, aparentemente cómodo. Varios cables o tubos salían de su cuerpo y se dirigían hacia la derecha y detrás de él. Rick no intentó girar la cabeza hacia allí por miedo a sentir de nuevo un pinchazo en el cuello. Captó un pitido a intervalos regulares y pensó que se trataba del tipo de aparato que vigila las constantes vitales. Movió ligeramente los brazos para comprobar si tenía algo roto. No le dolió. Sacó la mano derecha de debajo de la sábana y se rascó el brazo izquierdo. Sus ojos se fijaron en cómo se deslizaba la sombra de su mano sobre los pliegues de la sábana. No entendía por qué, pero no podía apartar la vista de la sombra.
Algo en su cabeza se sentía atraído por ella. No terminaba de entenderlo, pero percibía que algo de suma importancia estaba relacionado con aquella sombra. Susan llevaba una bata blanca y revisaba una carpeta a pocos pasos de la cama. Vio cómo Rick se quedaba paralizado con la mano derecha suspendida en el aire. La sombra. El portal. Gritó Rick. Una avalancha de recuerdos removió sus ideas, confundiéndole. Diles que cierren el portal ahora mismo. Tranquilo. Todo eso ya pasó. Susan se acercó a la cama y le puso la mano sobre la frente. Necesitas descansar. Tienes 2 costillas rotas y numerosas contusiones. No tienes la menor idea de lo que pasó. No me tranquilizaré hasta que ese portal esté cerrado. No, sellado. Avisa al comandante Gordon. Escúchame bien, el portal está sellado. Te lo aseguro. Te desmayaste y llevas durmiendo desde ayer. Ayer, repitió Rick tranquilizándose un poco. Las ideas daban vueltas en su cabeza sin orden aparente. Había vuelto a casa. ¿Y los demás? ¿Qué hay del resto? ¿Dónde están los otros? Solo regresasteis 2. Lo siento. Susan le sujetó, impidiendo que se levantara de la cama. Tienes que descansar. ¿Quién volvió? Quiero verle. No puedes. Un tal Tom. No ha abierto la boca desde que regresó. No come y tiene la mirada perdida constantemente. Parece haber perdido el contacto con la realidad. Está loco, la cortó Rick. No te andes con rodeos. El capitán cedió a la presión de las manos de Susan y se recostó en la cama. Entonces lo recordó con claridad. Habían muerto todos menos ellos 2. Durante sus años de militar jamás había presenciado una derrota tan aplastante, y menos aún con la rapidez con que se había producido. Se escuchó el sonido de unos nudillos golpeando a la puerta. Susan salió de la habitación y cerró rápidamente. A través de la ventana Rick vio a su médico hablando con alguien vestido con uniforme militar. No pudo captar las palabras, pero estaba claro que era una discusión. Susan gesticulaba y el tono de ambos se elevó considerablemente. No duró mucho. La puerta se abrió y el soldado entró en la habitación. La expresión de enfado de Susan evidenciaba que no aprobaba la intromisión. Buenos días. Soy el general Smith. ¿Cómo se encuentra? Según nuestra doctora, se está recuperando favorablemente. He estado mejor, respondió Rick. Lamento lo sucedido. Me encantaría poder esperar hasta que estuviese completamente restablecido, pero por desgracia necesitamos saber qué ocurrió con la operación cuanto antes. Smith levantó la mano para impedir que Rick hablara. No, no ahora. No pretendo molestarle más de lo indispensable. Solo necesito saber 2 cosas por el momento y le dejaré descansar. La primera es el estado de los que no han regresado. La segunda, cuando cree que podrá mantener una reunión para explicarnos lo ocurrido. No puedo permitir esto, intervino Susan poniéndose entre Smith y la cama de Rick. Este hombre acaba de despertarse. Aunque está fuera de peligro, necesita reposo. Usted no es médico. No le corresponde decidir qué es mejor para él. ¿Acaso le parece que no quiero que se recupere? Repuso Smith con voz amenazadora. No, no soy médico, y en circunstancias normales estaría encantado de respetar su dictamen profesional. Pero las circunstancias son de todo menos normales. Han desaparecido 98 integrantes de la expedición. Hay más de 300 personas, entre familiares y amigos, preguntando qué ha ocurrido. Smith se acercó más a Susan. Tenemos que tomar decisiones de la mayor trascendencia y,
Si la vida de este hombre está fuera de peligro, debemos hablar con él ahora mismo. Están muertos, dijo Rick. Susan y el general Smith se miraron. ¿Todos?, preguntó Smith. ¿Estás seguro? Lo estoy. Los detalles, en la reunión, si no le importa. Deberían comunicárselo a sus familiares. Rick tenía la mirada perdida. Mañana podremos celebrar esa reunión. No creo que aguante aquí encerrado más tiempo. Solo necesito despejar mi cabeza un poco. Si me administran calmantes no creo que haya problema. Rick cerró los ojos y apenas oyó las protestas de Susan mientras se abandonaba al sueño. Se despertó por la mañana temprano. Había dormido casi 20 horas seguidas y se encontraba mejor de la cabeza. No le costaba tanto pensar. Su cuerpo era una historia diferente. Las magulladuras le ocasionaban multitud de pequeños dolores en demasiadas partes de su anatomía. Tenía hambre, pero Susan no le dejó comer mucho. El recuerdo del viaje por el portal le producía un cúmulo de malas sensaciones. Por un lado estaba el sentimiento de culpabilidad y fracaso. La seguridad era su responsabilidad y todos habían muerto excepto él mismo y otro soldado. Además, la pena por haber perdido a tanta gente le sobrecogía. La peor sensación de todas era el miedo. El horror que había presenciado no tenía comparación con nada que hubiera visto antes. Pero la sensación que le estaba matando por dentro era la impotencia. No comprendía qué había pasado y no se puede superar con facilidad un trauma provocado por algo desconocido. Tenía que pensar en otra cosa o se volvería loco antes de poder explicar a nadie lo ocurrido. Susan siguió con él toda la mañana. Rick se acostumbró rápidamente a su presencia. No hablaron demasiado, pero descubrió que centrando su atención en ella conseguía alejar los fantasmas de su mente. Era muy atractiva y aparentaba unos 30 años. Su pelo castaño le llegaba casi hasta la cintura y lo llevaba recogido en una coleta que oscilaba de un lado a otro cuando se agachaba y se volvía a incorporar. Se movía de un modo especial, con elegancia. Todo su cuerpo poseía una coordinación perfecta que hipnotizaba a Rick. Después de comer, Susan trasladó a Rick, en silla de ruedas, a una sala de reuniones donde le estaban esperando. Al recorrer los pasillos, el capitán se dio cuenta de que definitivamente ya no estaban en la fundición. Se cruzaron con muchas personas, que vestían bata blanca o uniforme militar, y todas iban en parejas. Era la segunda vez que encontraba las mismas tres caras esperándole en una sala. El mayor cambio se apreciaba en Nathan Brock. Su semblante redondeado estaba claramente abatido. Los ojos parecían hundirse en sus cuencas y una sombra anidaba debajo de ellos. Jack Colby no estaba tan acicalado como la primera vez y presentaba signos evidentes de cansancio. Solo el comandante Gordon parecía el mismo. Su uniforme estaba impecable y su severo rostro continuaba sin poder reflejar emoción alguna salvo el enfado. Se requería el mayor de los esfuerzos para imaginar sus labios curvados en una sonrisa. Apartaron algunas sillas y Susan empujó a Rick hasta el borde de la mesa. Dos ceniceros repletos de colillas, varias botellas medio vacías, 3 vasos y un montón de papeles desordenados estaban desperdigados sobre un mantel colmado de manchas y quemaduras. El aire estaba cargado de humo y rebosante de humanidad. Rick echó de menos a Susan en cuanto la puerta se cerró tras ella. Antes de empezar, dijo Gordon tomando la palabra, queremos que sepa que celebramos que ambos estén recuperando. Han pasado por un trago muy duro. Gracias. Imagino que estarán impacientes, deseando que les cuente qué ha pasado. Yo era el encargado de la seguridad y es evidente que mi labor no ha sido digna de una medalla. Rick evitaba mirarles a los ojos.
No se preocupen, no tengo intención de justificar lo sucedido. Acepto mi responsabilidad. No buscamos un culpable. Esta reunión no es de carácter militar. Queremos entender qué pasó durante vuestro viaje. Por desgracia, es necesario que nos cuente todos los detalles. Entenderá que es de la mayor importancia que sepamos a qué nos enfrentamos. Rick no se dejó engañar por la amabilidad de Gordon, quien no era muy hábil disfrazando sus pensamientos. El comandante no dudaría en hacerle responsable del fracaso con tal de que a él nada le salpicase. La verdad era que no le importaba demasiado qué pensaban hacer con él. Lo que les iba a contar era casi imposible de aceptar y su sentimiento de culpa impidió que se pusiera a la defensiva. No importaba si le creían o no. Por el momento, bastaba con que fuesen conscientes del peligro. Haré cuanto esté en mi mano para detallarles todo lo que recuerdo, pero antes me gustaría saber las medidas tomadas para sellar el portal. Ninguna, repuso Gordon, pero no se alarme. Está sellado. El portal estalló en pedazos poco después de que regresaran. Rick pareció aliviado. Bien, nos gustaría escuchar su opinión respecto al lugar que visitaron. Nathan y Jack se centraron en Rick al mismo tiempo, adoptando una expresión de máxima atención. Es un lugar extraño, comenzó Rick con dificultad. Nada más cruzar la niebla llegamos a una pradera. Lo más parecido que se me ocurre es un trigal, aunque no es exacto. Las espigas eran más doradas y tenían un brillo incómodo, como si fueran de metal, aunque no lo eran. El primer escuadrón ya estaba allí y me informaron de que no había peligro a la vista. Esperamos al resto y aseguramos la zona. Luego inspeccioné el entorno. A nuestras espaldas había un muro de niebla como la del portal. Se extendía a ambos lados y hacia arriba hasta donde alcanza la vista. De no ser porque se podía ver la luz del otro lado, no hubiera sabido por dónde la acabábamos de atravesar. Rick hizo una pausa para tomar aliento. Su audiencia no daba muestras de sorpresa. Es extraño, pero recuerdo que nos sentimos bien, muy bien en aquel sitio. No sentía calor ni frío, y cuando me quité el abrigo no noté cambio alguno en la temperatura. Juraría que era el atardecer, pues la luz era ligeramente tenue. Me sentí más ligero, como si la gravedad fuese algo menor, y tuve la sensación de que podría correr durante horas sin cansarme. No sé cómo explicarlo mejor. Era un lugar confortable y agradable para los sentidos. ¿Los demás experimentaron lo mismo?, preguntó Jack, interviniendo por primera vez. Sí. Lo comentaban a mi alrededor. Pero también había algo fuera de lugar, algo anormal pero sutil. Estaba despejado y no se veía solo astro alguno. El cielo era de un color que nunca había visto, pero lo inexplicable era que no había un origen para la luz. Era desconcertante no saber de dónde provenía. Continúe, por favor, le instó Gordon. Aseguramos la zona y di orden de marcar el sitio por donde cruzaríamos la niebla de regreso. Nos encontrábamos en una hondonada y no se podía ver gran cosa alrededor, salvo unas formaciones grandes en el horizonte que supongo que eran montañas. Ordené al escuadrón de reconocimiento subir una colina que teníamos a la derecha para explorar el terreno. Alguien llamó nuestra atención y fuimos a ver qué pasaba. Rodeamos unos árboles y vimos algo increíble. Un pedazo de tierra estaba flotando en el aire, a unos 100 metros de nuestra posición. No era muy grande y tenía encima una construcción de un material extraño. Creo que era una especie de torre. Jack se encendió un puro con un gesto exagerado y algo teatral, y preguntó con sumo interés. ¿Ese material podría ser telio? No lo creo, era diferente. Más claro. Pero puede que sea parecido. Uno de los científicos mencionó que podría ser un derivado del telio o algo así.
Sé que no me creen, pero les aseguro que había una porción de tierra suspendida en el aire. Le creemos, lo tranquilizó Jack. 2 círculos de humo salieron de su boca y sus ojos brillaron orgullosos, como si hubiera practicado largo y tendido para modelar el humo de sus puros. No es difícil después de ver cómo los pilares flotan en el aire cuando se activa el portal. A Rick no se le había ocurrido esa comparación. Mirado de esa manera sonaba incluso lógico que en aquel lugar las cosas levitasen. ¿Algún detalle más que recuerde? ¿Algo importante de ese sitio? Sí, el detalle más extraño e incomprensible de todos. Me llevó un tiempo darme cuenta. Ni ver un rebaño de vacas volando me hubiera resultado más desconcertante. Rick recordó la sombra de su mano sobre la sábana. En ese mundo no hay sombra. Nada proyecta sombra. 3 ceños se fruncieron a la vez y 3 caras se ladearon ligeramente con una mueca de incredulidad. No estoy seguro de entenderle, dijo Nathan. ¿Cómo que no hay sombra? Eso es imposible. ¿Estás seguro de eso? Gordon recuperó su actitud habitual. Completamente. Hice mis pequeños experimentos. Puse una mano arqueada sobre la otra. Rick repitió el gesto ante ellos. Incluso me cubrí la cabeza con parte de mi chaleco. Nada. Ni una sombra. Además, ya les he dicho que no se veía ningún origen para la luz. Simplemente hay luz en todos lados. Cuesta explicarlo. Acostumbrados a nuestra luz, la ausencia de sombra hace que las cosas se vean con más claridad, con más detalle, pero, al mismo tiempo, falta definición. Es como si los objetos tuviesen menos profundidad. No puede ser, dijo Nathan, desconcertado. Rick tosió y se llevó la mano al pecho con una mueca de dolor. Odiaba los puros de Jack. ¿Qué gano inventándome algo así? Puede apostar a que yo no tengo imaginación para idear algo tan rebuscado. Pudiera ser que creyerais ver eso. Quizás os inocularon algún tipo de droga o virus, sugirió Jack. Acaba de decir que se sentía demasiado bien. Puede que ese efecto estuviese destinado a alterar vuestra percepción y haceros bajar la guardia. Rick reflexionó sobre aquello un instante. Aún se sujetaba el pecho con fuerza por miedo a sentir de nuevo el pinchazo si lo soltaba. De ser eso, puedo asegurar que no es una droga de nuestro mundo. Para soportar mi trabajo y las misiones que me encomiendan, no dude que he consumido cualquier droga conocida. He fumado y bebido de todo, y nada que yo haya experimentado jamás se puede comparar a las sensaciones que viví en ese mundo. Por otra parte, no han encontrado ninguna sustancia extraña en mi organismo, así que es pura especulación. No tiene que defenderse, Rick, dijo Jack, conciliador. Más humo salió de su boca, pero no consiguió formar un anillo esta vez. Solo era una idea, no una acusación. Explíquenos qué sucedió cuando les atacaron, dijo Gordon, llevando la conversación por fin al tema que le interesaba. Lo primero es averiguar todo lo que podamos del enemigo. La cara de Rick se ensombreció y su voz sonó un poco más apagada. Fue demasiado rápido. Escuché una voz de alarma, me giré y vimos a uno de los hombres del grupo de reconocimiento correr hacia nosotros colina abajo. No llevaba armas. Tropezó y rodó por el suelo. Entonces, empezó todo. Rick se atragantó y tosió varias veces. Jack no hizo ademán de apagar el puro. Un destello muy potente surgió de repente y nos cegó. Me cubrí los ojos en un acto reflejo. No conseguí ver de dónde provenía la luz. Un sonido muy extraño se escuchaba a nuestro alrededor, como un silbido rápido. Oí gritos de sorpresa, golpes y algún disparo. Mi vista mejoró un poco, supongo que mis ojos se adaptaron a esa luz, y lo que vi me horrorizó.
Había trozos de cuerpo mutilados por todo el suelo. Piernas, brazos, cabezas, nos estaban cortando en pedazos. Literalmente. Intenté ver a nuestros enemigos para disparar, pero solo pude distinguir unas formas difusas que se movían con una velocidad irreal. Ordené retirada, recibí un golpe, la cara de Rick reflejaba un esfuerzo considerable. Nadie le interrumpió cuando hizo pausas. Me incorporé y retrocedí hasta la niebla. Iba pisando trozos de cuerpos humanos. En algún momento estuve cerca de uno de los tanques, ahí fue cuando mejor pude ver a uno de ellos, parecía humano, pero su velocidad le convertía en un borrón. Cortó el tanque como si fuera mantequilla, en un segundo, un soldado que estaba en el suelo, cerca, le disparó. Le dio de lleno en la espalda y ese tipo ni se inmutó. Luego, algo me golpeó otra vez y lo siguiente que recuerdo es atravesar la niebla. Rick se quedó callado. Su respiración estaba agitada y se frotaba las manos con fuerza. ¿No pudisteis abatir a ninguno de ellos?, preguntó Gordon, carente de todo tacto. Lo más que alcancé a ver fue cómo le disparaban a uno. Las balas no sirvieron de nada. El comandante Gordon se recostó en la silla con el ceño fruncido. No era precisamente lo que había esperado oír. Si no se lo estuviera contando un especialista en operaciones de infiltración con una experiencia tan vasta, habría mandado a paseo al que le insinuase algo acerca de inmunidad a las balas, pero tratándose de un profesional, si el disparo le dio de lleno, como dice, imagino que ese tipo llevaría un chaleco antibalas digno de un premio, ¿no cree? Rick no contestó. Rehuyó la mirada de Gordon. Rick, insistió Gordon. Supongo que sí, llevaría un chaleco. El capitán dejó la frase a medias. Su aspecto empeoró en cuestión de segundos. Sus hombros y su cabeza descendieron unos centímetros, su voz se apagó y su cara quedó ensombrecida. Con lo que nos ha contado, no es que tengamos mucho con qué prepararnos para enfrentarnos a esa gente. Gordon sonaba disgustado. Quizás no sea necesario, dijo Nathan. Somos nosotros quienes entramos en su mundo. Si los dejamos en paz, tal vez ellos hagan lo mismo. No es momento para tu pacifismo, gruñó Gordon. Acaban de matar a un centenar de los nuestros y han volado el portal. Puede que entrásemos en su mundo, si eso es lo que es, pero no hicimos nada malo, no atacamos primero ni destrozamos nada. No me entra en la cabeza que no consideres esto como una amenaza. No hicimos nada malo, pero entramos armados hasta los dientes, incluso llevamos 2 tanques. ¿Qué harías tú si vieses a un centenar de soldados y 2 carros de combate cruzando nuestra frontera? Jack perdió el interés en el típico duelo entre Nathan y Gordon. Era mejor dejar que se desahogaran un poco antes de intentar retomar el rumbo de la conversación. Era casi como un ritual. Continuarían lanzándose los mismos argumentos, incapaces de estar de acuerdo por una vez. Era un misterio, mayor incluso que la onda, cómo esa pareja podía pasar tanto tiempo juntos sin matarse. Rick seguía cabizbajo, con aire ausente, parecía realmente abatido. Jack se preguntó qué clase de arma había aniquilado la arrogancia de Rick. Solía ser un hombre duro e independiente, con un carácter que Jack no hubiera creído capaz de dominar. Sin embargo, ahora se le veía indefenso y asustado. Eso no era una buena señal. Seguro que hubiera sido mejor enviar a nuestros hombres desnudos, contraatacó Gordon. Después de ver lo que ha hecho la onda, a lo mejor preferirías que hubiesen llevado un ramo de flores cada uno. No sabemos si el portal guarda relación con la onda, se defendió Nathan. Estás basando nuestras acciones en meras suposiciones. Caballeros, dijo Jack interrumpiendo el interminable combate. Creo que es suficiente por hoy.
No avanzaremos más y Rick necesita descansar. Parece agotado. Gordon y Nathan intercambiaron una última mirada cargada de agresividad, pero estuvieron de acuerdo con Jack. Llevaban demasiadas horas encerrados en esa sala y era obvio que Rick necesitaba volver a la cama. Está bien, convino Gordon. Empezaron a levantarse para abandonar la sala. Una última pregunta pidió Rick. Los tres se detuvieron y le miraron a la vez. Nadie ha venido a visitarme y me gustaría ver a un amigo que tengo. Se llama Eddie. ¿No ha preguntado por mí? La verdad es que sí, respondió Gordon. Pero le dijimos que aún no estabas dispuesto para recibir visitas. Lo cierto es que tendrá que permanecer aquí una temporada hasta que estemos completamente seguros de que se encuentre bien y no padece ningún efecto secundario. Entiendo, dijo Rick, pensativo. Casi ni se enteró cuando Susan entró de nuevo en la sala y lo sacó para llevarlo a su cuarto. Mientras Rick recorría el pasillo, empujado por Susan, repasó lo poco que había sacado en claro de la reunión. El portal estaba destruido y había sido obra del enemigo. Eso era lo único positivo. Le iban a mantener aislado con algún propósito que desconocía, ya que no tenía ningún amigo que se llamara Eddie, y eso era justo lo opuesto a positivo. Llegaron a su cuarto y Susan detuvo la silla al lado de la cama. Se agachó junto a Rick y pasó su brazo por encima de sus hombros, dispuesta a ayudarle a subir a la cama. En cuanto Rick la sintió junto a él, se esfumaron todas sus preocupaciones y se descubrió a sí mismo pensando en ella. Se levantó de la silla con la ayuda de Susan y dejó escapar un gemido cuando un pinchazo le atravesó el torso. ¿Te duele? Rick contrajo la cara, exagerando el dolor, en un intento infructuoso de llamar su atención. Terminó de meterse en la cama y suspiró, con cuidado de no perder el gesto de sufrimiento. Déjame ver cómo está el vendaje. Susan le levantó la holgada camiseta blanca hasta el cuello y paseó sus manos sobre su pecho, examinando las vendas. Solo ha sido un pinchazo, aclaró Rick, intentando sonar como un mártir. ¿Puedes darme una aspirina? A Rick le pareció que Susan puso un cuidado especial cuando le bajó de nuevo la camiseta y la arropó. Ahora te la traigo. Susan echó agua en un vaso, dejó caer la aspirina dentro y esperó a que se disolviera. Luego se la dio a Rick. Mañana pasaré a primera hora. Espera. Rick apuró el vaso y la cogió de la mano. No quiero estar solo todavía. ¿No puedes quedarte conmigo? Solo un rato. Y Susan se quedó con él, algo más de un rato. 2 horas después de la reunión ya era de noche. Jack Colby salió por la entrada principal y esperó. Su limusina ya debería estar ahí, aparcada justo enfrente de la entrada, pero no era el caso. Más le valía no retrasarse mucho. Hacía mucho frío. Jack enterró las manos en los bolsillos y pateó el suelo para no permanecer inmóvil. Apenas había gente por la calle. Una pareja de ancianos se acercaba caminando lentamente. El hombre se ayudaba con un bastón y la mujer le acompañaba agarrándole del brazo. Jack se preguntó a dónde irán con este viento gélido. Cuando llegaron a su altura, Jack se quedó muy sorprendido al ver que el anciano caminaba perfectamente, el bastón no guardaba relación con sus piernas, como había supuesto en un principio. El problema era otro muy diferente. «¿Me permiten que les interrumpa?», dijo adelantándose hasta la pareja. «Será solo un instante». La anciana alzó la cabeza y la atravesó con una mirada de irritación. «¿Por qué nos cortas el paso? Tenemos prisa». Antes de la onda, la gente era más educada con los mayores. «¿Quién es?», preguntó el hombre. «Un joven mal educado», contestó ella. «Viste muy elegante y tiene un reloj de oro».
Debe ser uno de esos cerdos ricachones que se aprovechan de nosotros. Lamento molestarles, dijo Jack ignorando a la mujer. No tenía tiempo para las estupideces de una vieja chiflada. ¿Es usted ciego, verdad?, preguntó el hombre. ¿Lo ha deducido por el bastón?, preguntó el anciano. Por su modo de sostenerlo, contestó Jack. La gente para la que el bastón es mucho más importante que un simple palo de madera lo sujeta de un modo especial. Sé muy bien de qué hablo. El anciano pareció reflexionar sobre el comentario. Una observación muy poco interesante, gruñó el anciano. ¿Quiere un premio por la deducción? Le daría algo, pero soy tan pobre como aparento. Y ahora, si nos disculpa, me estoy congelando. La anciana esbozó un gesto de aprobación ante la réplica de su acompañante y tiró de su brazo para continuar. Solo un segundo, insistió Jack. ¿Qué pasa ahora?, protestó la mujer. ¿Es que no puedes dejarnos en paz? Solo quiero darle esto, dijo Jack. ¿Qué es?, preguntó el anciano. Es un montón de dinero, dijo la mujer con los ojos desencajados. Y alargó la mano hacia el grueso fajo de billetes. Jack retiró el brazo y evitó que la anciana atrapara el dinero. Son para él, explicó. Es mi marido, repuso ella. Lo que es suyo es mío. Eso a mí no me importa, aclaró Jack. Que haga lo que quiera con el dinero, pero yo se lo doy a él, no a usted. Gracias, supongo, dijo el anciano. Jack dejó el dinero sobre su mano libre. ¿Por qué me ayudas? ¿Nos conocemos? No. Nunca nos habíamos visto, pero siento cierta debilidad por las personas con problemas de visión. Digamos que comprendo perfectamente por lo que estás pasando. El anciano no dio muestras de entenderle, pero era evidente que estaba contento por el dinero. La pareja se alejó y Jack la siguió con la mirada. La limusina llegó poco después. Sentado en el interior le esperaba un hombre pequeño y delgado, que se estaba tomando una copa. Se trataba de Arlind y era uno de los hombres de confianza de Jack. Llevaba gafas y su amplia frente parecía aún más grande a causa de unas prominentes entradas. Siento el retraso. Un contratiempo. Veamos, le cortó Jack. Hizo un gesto con la mano y el chofer puso en marcha el vehículo. Era un hombre negro, sin un solo pelo en la cabeza y de unas dimensiones mastodónticas. ¿Qué es eso tan urgente? Scott ha desaparecido, contestó él con una nota de nerviosismo en la voz. Lleva 3 días sin dar señales de vida. Manda a alguien a su casa, repuso Jack muy tranquilo. Ya lo he hecho. Ni rastro de él. Todo estaba en orden, sin signos de pelea ni puertas forzadas. Incluso su gato está allí. El chofer giró el volante y se incorporó a una calle haciendo caso omiso del semáforo. He preguntado en el burdel que suele frecuentar. Le vieron por última vez hace más de una semana. Entonces sí que ha desaparecido. Espero que entiendas la relevancia del asunto que estaba investigando. Jack empezó a preocuparse. Desvió la mirada por la ventanilla, sin prestar atención al rápido desfile de edificios. Me hago cargo, aseguró Earl. Hay algo más. En su último comunicado, Scott informó de que Robbie Fenton ha vendido su almacén de Kensington Road a la nueva constructora. Jack buscó los ojos de Earl. Vio un destello de preocupación en ellos y eso le tranquilizó en la medida en que su hombre, al menos, era consciente de que acababa de transmitirle 2 graves noticias. ¿Estás completamente seguro?, preguntó Jack muy sorprendido, pues aún le costaba creer cómo estaban saliendo las cosas. Hablé con Robbie personalmente, le intenté sobornar con una oferta astronómica y la rechazó.
Realmente no parecía que vender le interesase lo más mínimo. Había estado considerando chantajearle. Ayer empezaron a derribar el almacén. No sabemos qué planean construir. Las cosas estaban saliendo verdaderamente mal. Jack había intentado hacerse con ese almacén durante más de un mes. Necesitaba otro punto de abastecimiento donde reunir las mercancías de contrabando que tan buen beneficio le reportaban. Robbie Fenton era un hombre sin ambición. Se había negado a vender apelando a un sentimiento de apego por aquel almacén, del que su familia había vivido a lo largo de 3 generaciones. Jack detestaba a ese tipo de personas. No mostraban ningún entusiasmo por el dinero y eso descartaba la maniobra más simple y rápida con la que él solventaba un número considerable de problemas: el soborno. Y esa nueva constructora, salida de la nada, llegaba y se hacía con el almacén delante de sus narices. Cuando un mes atrás Robbie le dijo que tenía una oferta mejor que la suya, Jack averiguó con grandes problemas de dónde procedía: de una pequeña constructora llamada Tech Underground Corporation. Sabía muy poco de esa compañía y a Jack no le gustaba nada estar desinformado, especialmente si se trataba de un rival en una de sus operaciones comerciales, así que tomó cartas en el asunto. Asignó a su mejor hombre, Scott, para que investigara quién manejaba los hilos de la constructora. Resultó inesperadamente difícil. La empresa era independiente, sin ningún lazo con otras compañías más grandes, al menos a simple vista. Era propiedad de un solo hombre, llamado Stewalton, que no respondía llamadas, y con el que fue imposible concertar una cita. La Tech Underground Corporation contaba con 3 edificios más repartidos por Londres. 2 de ellos se habían terminado hacía muy poco y el tercero estaba a medias. No estaba declarada ninguna actividad legal que permitiese saber a qué estaban destinados y Scott no pudo entrar en ninguno de aquellos inmuebles, pues los 3 se hallaban sometidos a una estrecha vigilancia, impropia de una empresa de la que no se sabe de dónde obtiene sus beneficios. El paso siguiente fue ordenar a Scott que dejase a un lado las vías legales y explorara otros medios más rápidos y efectivos de obtener respuestas. La poca información con que contó Jack al principio apuntaba a que Stewalton y la Tuck no podían ser rivales, económicamente hablando, para su pequeño imperio, así que decidió aceptar el juego de las ofertas económicas, seguro de su victoria. A la vista de las últimas noticias, se había equivocado. Y equivocarse en asuntos de negocios le irritaba. El coche volvió a girar. Estaban llegando. Quiero todo lo que haya en casa de Scott respecto a la constructora que investigaba, dijo Jack. Y los últimos informes que presentó antes de desaparecer. Lo tengo todo aquí. Earl dio unas palmaditas sobre un maletín marrón que estaba sobre el asiento, a su lado. El coche se detuvo frente al lujoso edificio de Jack. Necesito revisar la información que hay aquí. Jack cogió el maletín y añadió antes de salir del coche: mañana ven a buscarme pronto. Tenemos mucho trabajo por delante. ¿Buscamos a un sustituto para Scott? No es necesario. Ya he pensado en alguien para ocupar ese puesto. Tengo un candidato con muchas aptitudes al que podré manejar a mi antojo. Jack salió del coche, entró en el ascensor del edificio y pulsó el botón más alto de la hilera mientras encendía uno de sus puros.